Nuestro país se acercó ayer a los 1.000 nuevos contagios en un día en COVID-19. El Sistema Nacional de Emergencias informó anoche que en la jornada se efectuaron 6.534 análisis de coronavirus en todo el territorio nacional y la cifra de casos nuevos fue 946, un nuevo récord desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo del año pasado. Con esos números sobre la mesa, el presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa que Uruguay seguirá con las fronteras cerradas otros 20 días, pero que se va a realizar una evaluación parcial de esa medida dentro de 10 días. Por otro lado, el Poder Ejecutivo autorizó la extensión del horario de bares, restaurantes y afines hasta las 2 de la mañana si cada centro coordinador de emergencia departamental lo considera posible. Además, se habilita el retorno de los espectáculos públicos con un aforo mínimo y los deportivos sin público, una medida que, se aclara, será controlada estrictamente. En paralelo, continúa la negociación entre el gobierno y varios laboratorios fabricantes de vacunas contra COVID-19, un asunto que aún no termina de cerrarse y que ha generado reproches en estos días de parte de la oposición a cargo del Frente Amplio. ¿Cómo estamos? ¿Dónde está parado nuestro país en cuanto a la situación sanitaria? ¿Qué cabe esperar de la pandemia? ¿Cómo y cuándo se producirá el inicio de la vacunación? Hay cantidad de temas para conversar con el doctor Daniel Salinas, ministro de Salud Pública. Ministro, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a usted y a la audiencia. Aquí estamos todos con tapabocas, aquí estamos con mamparas incluso. Cuidados extremos, sí, lo cual me parece muy bueno, yo siempre los tomo y los recomiendo. Ministro Salinas, ¿cómo define la situación de la pandemia hoy en el Uruguay? Los números de ayer incluyen información de algún modo contradictoria, ¿no? Porque tenemos récord en cantidad de casos nuevos, 946, récord también en la tasa de positividad, 14%. Y pico. Y récord en la cantidad de casos activos. Pero, por otro lado, la cantidad de enfermos en CTI dejó de crecer hace varios días. Cierto. Y se mantiene estable, está en 72. Entonces, ¿cuál es la evaluación? Así en pocas palabras. En pocas palabras, es de mucho seguimiento y mucha preocupación por esta circunstancia. Pero, evidentemente, también se preveía un crecimiento, tuvimos un crecimiento exponencial en diciembre, no digo que no lo tengamos ahora, pero también es cierto que durante varios días tuvimos cifras que se mantuvieron, es decir, tuvimos cifras de 512, 585, 657, 519, 644, 634, 522, 559, 608, 683 y ayer 946. Pero no pasamos, como se prevía, al 31 de diciembre tuvimos 644 casos nuevos, en ese momento se preveían 1.200 casos y en entorno de las camas de ocupación de 110 camas de ocupación en CTI, 110, 120. Sí, esa había sido la proyección del GACH, suponiendo que se mantuviera la tendencia que venía mostrando el país antes del 16 de diciembre. Y muy respetable, porque son proyecciones de tipo en el cual uno dice, bueno, perfecto, estas proyecciones son si se dan estas condiciones, y tenemos que tener dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Lo que son las modificaciones introducidas por determinadas medidas, porque hubo dos paquetes de medidas. Unas medidas fueron antes, en torno del 6 de diciembre, lo tengo por acá, y después hubo un segundo paquete de medidas que fue más duro. Y lo que hay que tener en cuenta en todo este aspecto es que siempre se somete a consideración dentro del Consejo de Ministros y luego surge una decisión que es una decisión que está consensuado por la totalidad de los ministros, donde se ponderan algunas cosas de todo tipo, sociales, laborales, económicas, turísticas, en fin, se pondera todo, movilidad, interior, defensa, todo el mundo opina y sale una opinión que es parte de un todo, donde el aporte sanitario que se hace
siempre va por una hipótesis de máxima. Sí, esto hace recordar a comentarios que hizo hace un tiempo el líder de su partido, Manini Ríos, cuando señaló que si fuera por usted se habrían tomado medidas más drásticas. Claro, pero... Lo que pasa es que, claro, no solamente cuenta el ministro de Salud Pública para decisiones de este tipo, ¿no? Uno no puede creérsela. Yo creo que hay que ser sencillo y a la vez sensato. Tenemos un presidente que es el líder de un gobierno, de una coalición que viene relativamente marchando, diría, en términos de calificaciones, muy bien, y entonces uno sabe que es parte de un engranaje de alguna manera. Uno puede tener determinada aspiración sanitaria y no llegar a ese máximo porque hay una cantidad de consideraciones, y hay que ver que ese presidente legítimo fue elegido con los votos de la gente. En definitiva, yo soy fruto de una designación política dentro de un ámbito político con un perfil de especialización médica y un expertise específico, pero en definitiva no soy el dueño, digamos, no tengo que responder ante la ciudadanía por los que me votó, digamos, que ese es el señor presidente. Entonces, ese quien pondera todo realmente y tiene toda la visión, todo el tablero como para buscar un equilibrio deseado. Además, volviendo en otros países, él dijo ayer, porque estábamos hablando de cómo estamos hoy, con los números a la vista, él decía, la estrategia no está fracasando, pero tampoco podemos calificarla como un éxito porque ha habido muertos, enfermos, internaciones, etcétera. Lo cierto es que al llegar a esta fecha en la que nos encontramos, 7 de enero, los números no son tan altos como las proyecciones habían indicado, ¿no? Él manejó ayer la curva que debía haber conducido ayer a 1.500 casos positivos y 150 personas en CTI. Exacto. Tuvimos 946 y 72 en CTI. Sí, y no tenemos 15.000 casos activos, tenemos 6.287 casos activos además. Es decir que algún grado de eficacia en ese sentido tuvo. Y yo creo que estamos pagando también el tema de las fiestas navideñas, ¿no? Es decir, aunque sean pequeñas rupturas, el hecho social de juntarse en la Navidad y juntarse en el Año Nuevo, son eventos sociales porque es muy difícil cambiar la naturaleza humana en un plazo tan corto y pretender hacerlo durante un tiempo. El ser humano digamos, banca esos cambios y en determinado momento dice, bueno, ya está. Sin embargo, no está. No está, porque el virus no se fatiga de nosotros. El virus hace lo que sabe hacer, infectar. Y si no mantenemos las medidas de distanciamiento físico-social, el cuidado de la mascarilla, la higiene personal, si compartimos el mate, si compartimos la botella de agua, por más que sea con amigos, que pueden ser perfectamente asintomáticos, corremos un riesgo. Y entonces yo creo que se está trabajando mucho en eso. Hoy en la diaria habla Andrés Ferragut, doctor en ingeniería que integra el GACH. Él dice, hubo una desaceleración del crecimiento de casos, una relativa estabilización de los activos y también de los casos en CTI, pero todo muy relativo. No podemos decir que se frenó el crecimiento, todavía la curva no está aplanada y no pegó la vuelta que sería lo ideal, pero se está frenando. Ese es el resumen. Estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. Yo hago los números a diario, en forma casi obsesiva. Saquémosle el casi, los hago a diario. Tengo todos los índices de activos sobre totales, del número de test, del ratio de test, del activos promedio, de la cantidad de fallecidos. Tengo todo tipo de gráficas que hago. Alguien calificó de infantiles en algún momento, pero que a mí me son muy útiles para ir llevando a diario esta situación. No puedo estar más de acuerdo a ese raconto que hicimos de los nuevos casos activos y de cómo están estables los nuevos casos positivos y cómo están estabilizados los casos activos. Pero no se puede hablar de éxito, no, de ninguna manera, porque así como tuvimos este crecimiento exponencial, puede alcanzar una discreta meseta en un momento determinado y agarrar un nuevo crecimiento exponencial. Es decir, que hay que estar muy alertas porque esto
esto puede generar nuevos picos. De pronto ahora estamos pagando el precio de las fiestas navideñas y de fin de año, que fueron, hay que reconocer que la población hizo todo lo posible también. Pero a propósito hizo todo lo posible. A propósito del giro que pegó cuando se convirtió en un crecimiento exponencial, el senador Daniel Olesker, a quien usted escuchó anteayer en la Comisión de Salud del Senado, entiende, y es creo que el diagnóstico del Frente Amplio, que el gobierno se descuidó en el manejo de la pandemia, que debió haber previsto que la velocidad de los contagios podía acelerarse después de hechos como las elecciones departamentales, el fin de semana del patrimonio y otras medidas que se tomaron y que de hecho aumentaron la movilidad. ¿Qué dice usted a propósito de esa crítica? Bueno, yo ya respondí en el Parlamento y realmente hay una gran cantidad de eventos que no fueron ni solicitada la presencia del Ministerio de Salud Pública ni la autorización. Algunos sí, y lo hicieron con mucho cuidado, pero hubieron más de 17, 18 marchas, y no solamente eso, sino también las elecciones departamentales, tanto en la previa como el acto electoral, que en sí mismo fue ejemplar en cuanto al cumplimiento de las medidas, pero implicó la movilización de 2.300.000 personas en todo el país. Solo el hecho de la movilidad y el traspaso departamental y la movida y el traslado de gente en autos, que generalmente se recomendó que fueran de a uno, pero se veía que los autos llegaban de a 3, de a 4 personas, aun cuando cumplieran todas las medidas, era un factor de riesgo. Pero justamente, teniendo en cuenta eso, dice el Frente Amplio, no se adoptaron medidas para bancar las consecuencias. Ellos auspiciaron algunas marchas específicamente. Hoy por hoy estamos en la playa con una distancia de 3 metros, con las sombrillas y al aire libre, y hubieron marchas que fueron auspiciadas por esa fuerza política. Yo no quiero entrar en una polémica por ese tema. Sí, ese tiroteo se dio en comisión. Sí, pero es un hecho, es un hecho científico, porque el 8 de marzo en Barcelona ocurrió un pico, y en las demás elecciones. Esto no es que haya pasado inadvertido, fue advertido, se iba monitorizando, se mantenía informado al Poder Ejecutivo y se decide tomar medidas cuando realmente hay un cambio en la tendencia significativo. Es decir, Pero la pregunta podría ser si con las medidas que se tomaron en diciembre, las primeras, y después en 16 de diciembre, no se llegó tarde, no se debió haber actuado antes, ¿no? No, la información estaba y las directivas, como le decía, son del Poder Ejecutivo en su conjunto. No se olvide que hasta ahora nadie ha tenido la verdad revelada en el manejo de la crisis. Y muchos países que han llegado a extremos de confinamiento no han obtenido unos resultados maravillosos. Usted ve el Reino Unido, ve Alemania, y están vacunando y están con un grado de confinamiento extremo. Es cierto eso, ¿no? Sí. Bueno, Argentina tuvo un grado de confinamiento increíble, y sin embargo tiene una explosión de casos. Creo que mismo ayer duplicó la cantidad de casos diagnosticados en un día. Chile tuvo un nivel de confinamiento muy grande, luego hizo un aplanamiento y un frenate de la economía que fue significativo. Entonces yo creo que no es que se haya llegado a destiempo con las medidas, porque hay medidas que se toman que después generan falta de trabajo, desempleo, disminución del ánimo, depresión, ansiedad. Entonces son todos los efectos colaterales de la pandemia que no se ven. Entonces yo creo que todo eso se ponderó mientras los números estaban, cuando estábamos hablando de que en agosto, nosotros en junio tuvimos muy pocos casos, pero en activos, en julio estábamos por los 18 casos nuevos, el 30 de agosto estábamos por los 15 casos nuevos, después por septiembre estábamos al 30 de septiembre en 15 casos nuevos, el 30 de octubre estábamos en 39 casos nuevos, el 30 de noviembre estábamos en 149 casos nuevos. Bueno, ya en los primeros días de diciembre se estaban tomando toda esa serie de medidas, ¿no es cierto? Y teníamos un total de 1.400 activos. O sea, y ya en ese momento fue cuando el Poder Ejecutivo toma la primera batería de medidas significativa, que después siguió avanzando, que fue anuncio de medidas que tienen vigencia del 2 al 18 de diciembre. Y luego, antes de llegar al 18 de diciembre,
gobierno definió medidas tendientes a disminuir la movilidad y evitar la propagación del coronavirus el 16 de diciembre. Es decir, todo es cuestión de todo se puede hacer mejor. Todo es perfectible. No tenemos una situación de éxito. Es experimental en cada país el manejo. Sí, Bolivia alcanzó una meseta y ahora se le disparó de vuelta. Entonces, yo creo que nadie le puede dar lecciones a nadie, porque es muy difícil el equilibrio y es muy difícil luego recomponer el ejido social cuando usted lo destruye por la falta de trabajo y por la falta de autoestima que genera la falta de trabajo. A propósito de las medidas que se anunciaron ayer, ¿cuáles son sus comentarios? ¿Se cierra la frontera durante 20 días más? O sea, no se reabren el 10 como estaba abierto como posibilidad. Se mantiene la limitación del derecho de reunión por razones sanitarias. Por otro lado, se afloja, ¿no? Se habilita a restaurantes, bares, pubs a mantenerse abiertos después de la medianoche 2 horas más. Se rehabilita los espectáculos públicos, pero con aforo mínimo, y en cuanto a los deportivos se los rehabilita sin público, y se anuncia que se va a intensificar los controles en lugares de trabajo, que incluso va a haber mayores multas. ¿Qué le dice este paquete a usted como ministro de Salud, con las aclaraciones que usted ha hecho de que no es el único que dispone en esta materia? Vuelvo al punto del origen. Esto se sometió a consideración del Consejo de Gobierno. Yo planteé una serie de medidas y el Consejo de Ministros, con el presidente a la cabeza y con su liderazgo, determinó las medidas a seguir. Eso me exime de mayores comentarios. Es decir, desde el punto de vista sanitario uno tiene determinadas aspiraciones y de pronto alguna cosa tiene que resignar, como todo en la vida, en ese balance, porque le estamos sacando al turismo decenas, cientos de miles de turistas que vienen de Argentina y de Brasil, potenciales, porque la situación tampoco es espectacular, potenciales. Y son medidas que acompañamos en el sentido de unidad de gobierno, en ese sentido. Desde el punto de vista sanitario, estuvieron sobre la mesa otro tipo de medidas, pero acompañamos... Usted planteó medidas más severas, eso queda bastante claro, ¿no? Sí, pero hay que ver que sean posibles, porque entre lo ideal o lo pretendidamente necesario que puede plantear un ministro, está lo justo y lo posible, que es lo que son las tensiones que tiene que administrar el presidente, y no es nada fácil. Pero sobre una de ellas, ¿no le pone nervioso esto de que los bares, restaurantes y pubs tengan 2 horas más de apertura? Volvemos al mismo punto, es una repregunta de lo que ya me preguntó y ya se lo respondí. Decía el presidente, el relajo está en otro lado, sobre todo está en las fiestas clandestinas, en los encuentros clandestinos. Sí, él hacía referencia a que ha habido muchos, y todos los ministros recibimos, desde Larrañaga, García, Salinas, recibimos videos permanentemente en nuestros celulares de bailes en la madrugada y en las playas y en otros lugares, en fin, y después vemos a la policía con mucho respeto, o la prefectura con mucho respeto, hacer un enunciado de exhortación de retirarse, y la muchachada cumple en general en retirarse, pero como decíamos, es la parte social. O sea, tú para cambiar un comportamiento social tan acendrado y que nos ha modificado el abrazo, el beso, el contacto físico con los seres queridos, y eso es algo que se siente. Fíjate tú que para modificar el hábito tabáquico, cuando en 2008 por ahí se comenzó con eso, fue todo un drama, porque el hábito imperante era que lo correcto era fumar en lugares cerrados. Pero claro, llevó muchos años modificar esa conducta, que generó efectos positivos, impulsada por el doctor Tabaré Vázquez y acompañada por casi todos los partidos de la oposición, y generó un efecto positivo en las tasas de mortalidad por isquemia miocárdica y por otras afecciones, hipertensión arterial, muerte por cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, eso llevó años, campaña,
esfuerzo, modificación de hábitos, donde fumar era ser algo pretendidamente sexy, pasó a ser algo condenable. Y acá pasa un poco lo mismo. Nosotros pasamos de que el beso, el abrazo, el compartir un mate, compartir una bebida, el estar juntos con los amigos, es una actividad deseable desde el punto de vista social, pero comprometida desde el punto de vista sanitario. ¿Y el desafío cuál es? Que esto sigue. Entonces, sí que no podemos aflojar frente a una situación de mayor riesgo. Yo la defino como de mayor riesgo. Es decir, nosotros en este momento no estamos igual que cuando estábamos el 30 de noviembre ni cuando estábamos el 30 de octubre. Entonces, cuando tú tienes una amenaza mayor, lo que tienes que tomar es mayores defensas propias, como individuo, como sociedad, y con un perfil de gobierno que respeta las libertades y que tiene como norte la libertad del individuo, apela a eso, después pone algunas restricciones necesarias porque hay algunas cosas que evidentemente no alcanzaron y hubo que poner un poquito mayor de peso en algún tipo de decisión, pero de todas maneras sabemos que cuanto más riesgo, más nos tenemos que proteger. Inclusive quisiera que esto quedara meridianamente claro en la gente, que somos todos, es mi familia, son mis hijos, mi señora, todos mis hermanos, mis sobrinos. La llegada de ninguna vacuna va a generar el fin mágico del problema. Acaba de mencionar la palabra que estos días se ha instalado tanto en el debate, vacunas. Le propongo que hagamos una pausa por acá y después incluso hablamos de vacunas. Poquito de vacuna, poquito. ¿Por qué? Podemos hablar mucho técnico. Pero si poco técnico. En materia de novedades concretas. No, sí, porque sabe que eso... Enseguida abordamos este. Estamos esta mañana en la entrevista central En Perspectiva, en diálogo con el doctor Daniel Salinas, ministro de Salud Pública. Con él estamos repasando la situación de Uruguay en cuanto a la pandemia de COVID-19, las nuevas medidas anunciadas anoche por el gobierno, el plan de vacunación que se está preparando y que ha despertado tanta inquietud, tanta polémica incluso, las negociaciones con los laboratorios. Por ahí y por otros puntos más retomamos ya mismo el diálogo. Doctor Salinas, hay muchas preguntas de los oyentes, muchos comentarios, difícil abarcar toda esa participación, pero ¿tú elegiste algún mensaje, Romina? Sí, alguno que va por el lado de, y se repite, ¿no?, de establecer algún límite a la circulación del país en las zonas consideradas rojas, ¿verdad? Lo digo pensando también en por ejemplo, algún aspecto que comentó esta semana, incluso en entrevista acá en Perspectiva, el representante de la Unión Médica de Maldonado con respecto a, ser más restrictivos, por ejemplo, con la circulación, ¿no?, de gente entre Montevideo y Maldonado. Sí, otro tanto se ha planteado con respecto a Rivera, ¿no? Rivera, por ejemplo, es lo que aparece ahora. Yo creo que Maldonado tiene un hemisferio pensando una cosa y otro hemisferio pensando otra cosa, ¿no es cierto? Y hay que escuchar al intendente, qué es lo que quiere también, ¿no es cierto? Lo que habría que transmitirle el problema a Maldonado es decir, pónganse de acuerdo, muchachos. No, porque en realidad, digamos, hay una discreta tensión. Vuelvo a lo mismo. Nosotros nos tenemos que cuidar individualmente y tener una conducta responsable individualmente. No basta que nos traslademos de Montevideo, cercar Rivera, aislarla, porque eso no es lo que está generando. El problema mayor han sido los brotes intrafamiliares, desde el punto de vista estadístico, si bien que tenemos un 38% y creciendo, de sin noción de nexo, que quiero dejar bien claro que es bien distinto de lo que es el rastreo. En el rastreo no hemos perdido un solo caso. Es decir, yo tengo un positivo y te rastreo todos los contactos que tuviste y los contacto a todos. ¿Eso está ocurriendo a ese extremo? Eso está ocurriendo a ese extremo. ¿Y qué es lo que está fallando entonces? A ver, ¿cuál era el otro concepto? Claro, que cuando tú tenés el positivo, le interrogás cuáles fueron sus contactos en las últimas 48 horas o un poco más. Te da la nómina de nombres, el número de teléfono, y nos ocupamos de contactarlos personalmente. Un grupo importantísimo de gente que se está incrementando, se sigue incrementando con voluntarios, inclusive con
estudiantes de medicina, con médicos y odontólogos retirados que han ofrecido voluntariamente su trabajo, con descentralización en el hospital militar y en el hospital policial. Pero eso es cuando tú tenés el positivo, tú te encontrás con el diagnóstico positivo. Entonces, de ahí hacia adelante es el rastreo. Y de ahí hacia atrás es determinar el nexo. Es decir, cómo lo hubo el virus, cómo se contagió la persona. Entonces, ahí sí, sobre la cantidad de casos totales, desde el inicio de la pandemia, estamos con un 38%. Ha subido mucho. Subió bastante. Quiero aclararlo, esto no llame la atención, va a seguir subiendo porque hay circulación comunitaria del virus. Y de hecho, si el 38% es desde el arranque, cuando teníamos valores de que no teníamos sin noción de contacto, que oscilaban en cerca del 20%, y el número que estamos tomando es desde el inicio, si tomáramos solamente los últimos tiempos, seguramente es superior al 38%. ¿Por qué pone el énfasis en esto? A partir de la pregunta que le hacíamos sobre cerrar zonas rojas, o no, ¿por qué fue para ese lado? Fui para ese lado para explicar que no existe el amurallamiento de las ciudades. Es inviable porque a usted pero tiene, se ensaya, esa medida en el mundo se está ensayando. ¿Y cuál ha sido el resultado? Sí. ¿Exitoso? Otra pregunta que tiene que ver con... Discúlpeme, los víveres, la carne, la lechuga, el tomate que tiene que venir al mercado modelo, la remisión de leche, las plantas frigoríficas. Es decir, que vamos a blindar Montevideo y que nadie salga ni entre Montevideo. Sabemos además que tenemos ciudades de dormitorios en toda la ciudad de la costa y en Ciudad del Plata y en La Paz Las Piedras, y operan como ciudades de más de 100.000 habitantes, el eje de La Paz Las Piedras, más de 120.000 habitantes en Ciudad de la Costa, decenas de miles en la zona de Ciudad del Plata, ex Rincón de la Bolsa. Entonces la región metropolitana, que es un todo, es muy vivo. Y la región productiva de Canelones, que trae los víveres a Montevideo, no sería pensable en este momento, con este número de casos, un sitio a Montevideo. Vamos a hacer el sitio a Montevideo. Sí, lo que se planteaba en esa idea que recién resumía Romina no era exactamente un sitio, sino controlar el ingreso, ¿no? Controlar con temperatura, existencia de test PCR. Pero por eso le decía, pero no, test PCR no lo vamos a hacer a todo el mundo que esté entrando, porque... No, pero que entrara a Maldonado, que entrara concretamente al departamento de Maldonado. Sí, no, eso es fácticamente es un absurdo matemático. Porque usted no va a testear a todo el mundo asintomático, porque los resultados, entonces vamos a decir, estamos bárbaros, nos da 0,5% positividad porque testeamos a todos los que pasaron por el peaje. No, tenemos que ser razonables. A propósito de test, ahora están incorporando una nueva modalidad. Dos. Los test tipo LAMP, ¿no? El LAMP. 40.000 nuevos test. No, pero esos no son los 40.000. A ver, vamos por ese lado entonces, a ver. Estamos incorporando. El LAMP se incorporó en el hospital de Tacuarembó y esta semana queda implementado en el hospital de Rivera. El LAMP es una técnica que es en bucle isotérmico reactivo, que existía para otras patologías, que es un método que se hace una extracción del ARN, un método biológico con el mismo kit del Instituto Pasteur, y luego lo que se hace es una esterilización o una inactivación del virus a 98 grados durante X cantidad de minutos. Luego se extrae la muestra y se procesa en un kit específico en el cual usted hace una reacción de pHimetría, es decir, de medición del pH, acidez o alcalino, como si fuera una piscina. Si le da amarillo, hay liberación de protones, de hidrógeno, y el test es positivo. Y si le da de color violeta, es negativo. Y es absolutamente así. Y está macheado por el Laboratorio de Salud Pública contra PCR en cuanto a su especificidad. Es altísima. ¿Qué técnica? Repetimos. El LAMP, o bucle isotérmico, que existe para otras cosas y que ya nos quedó desarrollado a su vez para nuevas técnicas de futuro. Por ejemplo, es aplicable para Zika, chikungunya y otro tipo de afecciones que vengan a futuro. Ya nos quedó la base, es como las vacunas, nos quedó la base, la plataforma científica para crear eso. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? La gran ventaja de esta técnica, primero, no es lo mismo que el método masivo del PCR. Usted en el método masivo del PCR
ahora que estamos, Aramo dijo el mosquito, estaba, ¿no?, en la guampa del buey, están los laboratorios, están las instituciones introduciendo robótica, y hace también lo que era manual en el laboratorio de biología molecular de nivel de bioseguridad 2, era el pipeteado con el virus. Entonces es una situación con equipos de protección personal, en un ambiente específico, y era manual. El pipeteado. Ahora, sí, con una pipeta. El manejo de la pipeta. Es una pipeta con una succión de la muestra, y luego se coloca. Se introduce robótica en esa tarea. Se introduce robótica. Entonces, con un brazo robótico entran 90, salen 90. Entonces, eso va a dar mayor cantidad de potencialidad. Si bien tenemos un potencial importante, va a dar más capacidad. Pero el LAMP es diferente. Es caso a caso. Es decir, y tiene una gran ventaja, igual que el antigénico. No requieres un laboratorio de biología de nivel de seguridad 2, porque lo inactivaste el virus. Entonces ya podés trabajar con él. Entonces, y no requerís un nivel de interpretación de que sea un científico virólogo de un altísimo nivel de capacidad y de ver las curvas de crecimiento y de duplicación del ADN, sino que lo que estás viendo es amarillo positivo y alcalino de color violeta negativo. El amarillo positivo y violeta negativo. Y eso se determina en 25 minutos. Entonces es una gran ayuda en todos los ingresos hospitalarios. Si tú tuvieras que ingresar a alguien al hospital, como método de screening en 25 minutos, no lo tenés que dejar aislado en la sala como si fuera un COVID hasta que tengas el PCR a las 24 horas o a veces 36 horas de demora, o 48, según la institución, si está muy en el centro del país tiene que remitir a Montevideo, sino que lo tenés en 25 minutos. Entonces el ahorro que tú tenés en cantidad, el ahorro y la ganancia de bienestar para la persona, que en 25 minutos ya sabes si eso no es, seguimos adelante, se interna, va a sala de no COVID, seguimos adelante. ¿Y eso se van a usar solo para pacientes hospitalarios, para el ingreso? Y la idea es para hospitalarios, ¿sí? Y posiblemente en puntos de frontera, por ser un método bastante más económico que el PCR. Siempre en este caso ellos hicieron estudios en hisopado, nasofaringio y en saliva. Y fueron más robustos en hisopado nasofaringio. Igualmente Clemente Estable estaba desarrollando en saliva. Ellos desarrollaron las tres ramas, o sea, con PCR, con hisopado nasofaringio y en saliva. Y en saliva había menos concentración viral aparentemente, así que eligieron quedarse con el hisopado nasofaringio. Pero muy útil, porque este tema te permite manejar de otra manera el ingreso hospitalario. Y finalmente descubrimos, a finales de noviembre se puso en Europa el test antigénico, que en definitiva es un método muy rápido, que es por hisopado también. Y nosotros ya el 11 de diciembre estábamos hablando con el director de OPS, con Escalante, acá. Digo, ¿tiene el test hace 10 días? Serían 10, 11 días que tenía la novedad en Europa. ¿Tiene este test la OPS? Tenemos el test, me dice. Y el día 15 recibimos un informe muy completo del grupo del grupo GACH, el doctor Otto Pritsch, que es un gran especialista, y otros colaboradores de gran valor, Moreno, en fin. Lo leímos exhaustivamente y nos robusteció la idea, y bueno, le hicimos un pedido de 100.000 test antigénicos para hacer boca a la OPS-OMS, y tuvieron la generosidad de decir, bueno, Uruguay viene haciendo relativamente bien las cosas, la OPS le va a regalar 40.000 test. Ajá. Los primeros 40.000 test... ¿Estos también son rápidos? Sí. Para los que peinamos canas, es como un EVA-test. O sea, hay que ser hisopado y luego se introduce, una raya es negativo y 2 rayas es positivo. Y ese es más para los sintomáticos, ¿no? Exactamente. Mientras que el LAMP te detecta con un RT, que es el nivel de reproducción de X, el PCR detecta con determinado RT, tasa de reproducción, digamos, tasa de amplificación, el LAMP con otra, y como bien tú decís, va a dar más sorpresas, pero hoy por hoy está indicado en sintomáticos. En todo aquel paciente sintomático,
cambia el paradigma, porque ya no es... acá tú tenés un contacto. Si el contacto está planificado hacerle el PCR a los 7 días y sigue asintomático, se va a hacer el PCR. Ahora, toda aquella persona que fue contacto y que se tiene que hisopar los 7 días, en ese lapso entre el día 0 y el día 7, agrega fiebre, agrega tos, agrega dificultad respiratoria, lo que sea, ya es factible hacerle un test antigénico. E inclusive todos aquellos pacientes que consultan por patología respiratoria o fiebre, se hace el antigénico. Hasta 5 días del inicio de los síntomas. ¿Y qué te permite eso? La maravilla de eso es que tú llegás al domicilio, primero no tiene que desplazarse hasta el centro, que por supuesto en una urgencia sí lo vamos a tener también, sino que vas al domicilio, hisopás a la persona, te da positivo, ya queda aislado. Y si tiene un núcleo de convivientes en la familia que hayan estado en esos días conviviendo bajo el mismo techo, tenés la posibilidad de hacer 3 o 4 hisopados. Entonces, estos test los proporcionó ya en una estrategia definida, vinieron el 31 de diciembre y el día 5 de enero, luego de terminar la logística, la forma de comunicación y demás, entregamos 21.200 en Montevideo y Canelones y mandamos 1.500 hoy para Rivera. De tal manera de aquellas zonas que son rojas o zonas calientes, ya tenés esta disponibilidad, tenemos institución por institución de acuerdo a la cantidad de afiliados, la cantidad que se le dio, tanto público como privado. Y se lo proporciona el Ministerio de Salud Pública mediante el Fondo Coronavirus. Estos primeros 40.000 fueron costo cero. Los siguientes 60.000 sí se adquirieron. Digamos, la conclusión, ¿no? La ventaja de estas nuevas modalidades de test, incorporarlas y en la cantidad que usted estaba mencionando, en síntesis... Son muchos más, los que vienen son muchos más. Uh-huh. No hay límite, consultamos con la OPS, no hay límite de compra, o sea que vamos a tener muy buena capacidad de testeo. Realmente lo que importa acá es que tengamos demanda de test. O sea que, ¿implica un cambio en la estrategia eso? Sí, obviamente, porque te da una rapidez de acción el sintomático, porque no te olvides que el asintomático transmite poco o menos. El asintomático. Y el sintomático transmite mucho. Entonces, si el sintomático, por un error de comunicación o porque no entendió bien la consigna, está esperando su casa el 7º día de ser sintomático, y es sintomático antes, está perdiendo tiempo, si bien que está aislado. Uh-huh. Pero en el diagnóstico pierde tiempo. Y en todos los casos sintomáticos en puerta, tenemos un diagnóstico en 15 minutos. 15 minutos. La tranquilidad, se terminó la angustia. No tengo COVID. Hay que ir al domicilio. Sí, también puede ser alguien que venga a puerta, ¿verdad? También se puede discutir a futuro otro tipo de implementación, como se nos sugirió por algún legislador de Frente Amplio, de que sea en un primer nivel de atención. Se podría estudiar. Vamos a ponerlo a prueba primero, vamos a ponerlo a punto. Lo cierto es que de los 40.000 distribuimos 23.000 ya, y que eso nos va a dar para unos 15 días y después ya está llegando el resto de los test y vamos a tener un flujo constante. Pero nos cambia el paradigma y no vamos a tener limitación. Y estoy siendo extenso, no le estoy dejando hablar, pero quería explicar o repetir por qué es que bajaron la cantidad de test en estos días. Enseguida lo vemos después de esta pausa. Bien. Ya volvemos con la última parte de la entrevista al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. 9:29, se nos está yendo la hora y vamos con los últimos temas que quedan pendientes en la entrevista con el ministro Daniel Salinas. Hay que hablar de vacunas, pero usted quería agregar algo antes y mi impresión es que está tratando de sacarle tiempo a las vacunas. ¿Qué quiere que le diga? Si quiere un alargue, pídale al juez el alargue de los descuentos. Yo no tengo problema, por hablar no tengo problema. El tema es la disponibilidad de ustedes y los compromisos comerciales y a su vez la disponibilidad de la gente de escuchar. No, pero usted mismo dice que sobre vacunas, seguir dando la masa sobre distintos temas. Sobre vacunas hay poco para informar. Pero vamos sobre el punto, ¿no? Usted quería agregar algo sobre los test. ¿Por qué se están haciendo menos test últimamente? Sí, especulo con lo siguiente. A ver. Primero, la capacidad instalada que tenemos es buena. Segundo, ¿interfirieron en algo de las fechas feriados? Sí, interfirieron en algo. Igual les exigimos a los laboratorios que siguieran haciendo e hicieron miles de test igual. Algo interfirieron, pero no como un factor determinante. Acá yo diría que los factores determinantes fueron 3.
la decisión de la JUNASA de postergar las coordinaciones quirúrgicas para tener mayor disponibilidad de camas de CTI, porque cada ingreso quirúrgico requería un PCR que generalmente era negativo. Segunda razón, suspendimos todos los vuelos aéreos y todas las entradas por buquebús. Eso es decir, entre una medida y la otra son cerca de 2.000 personas por día. Muy posiblemente... En vuelos todavía sigue entrando gente con las excepciones que se autorizaron. Con ¿no? las excepciones, pero estamos hablando de un entorno de 2.000, 2.500 personas que se dejaron de hacer el test a los 7 días, ¿verdad? De gente que venía con un PCR negativo y que a los 7 días la enorme mayoría eran negativos, porque además había guardado cuarentena. Y además de eso se suma otro factor, no estamos en otoño-invierno. Eso implica que no haya circulación de otros virus, como el virus sincitial respiratorio, el virus influenza, los adenovirus. Son todos cuadros que simulan cuadros de dolor de garganta, de tos, de resfrío, tipo gripal, y todos esos no están en esta época. Entonces, tenemos una disminución de la demanda de los test. Ahora, falta de test no tenemos, y falta de capacidad no tenemos. Vamos por la robotización, vamos por el LAMP en los públicos y en algunos puntos de frontera, y vamos con los test antigénicos que ya se distribuyeron en una cantidad de 23.000, ni más ni menos, que es una cantidad importante para los sintomáticos. Romina, ¿pasamos al último tema entonces? ¿Pasamos a las vacunas? Sí, el plan de vacunación contra COVID-19. ¿Usted sabe lo que le planteó la oposición después de la sesión de la Comisión de Salud del Senado, ¿no? Que no hay un plan en la medida que no hay fecha de comienzo ni tampoco acuerdos de compra confirmados con ninguno de los laboratorios fabricantes. ¿Cuál es su respuesta a esa objeción? Falta de previsión fue la que dejó el Frente Amplio cuando dejó las circunstancias que dejó. Para ellos lo importante era el sarampión y el dengue. Eso es falta de previsión, no haberse ocupado en lo absoluto o muy mínimo del tema COVID. Nosotros nos ocupamos de impulsar a los jóvenes a desarrollar el test de PCR en Uruguay. No lo hicimos nosotros, lo hicieron los fabulosos científicos del Instituto Pasteur y de la UDELAR, pero estuvimos permanentemente estimulando ese desarrollo y lo hicimos con ordenanzas ministeriales y con acuerdos firmados por todas las instituciones. No nos dormimos. Incrementamos por orden de la JUNASA el 35% de las camas de CTI. Y después entregamos en diciembre el fruto de las licitaciones, 120 equipos completos de respiradores y monitores, y nos quedamos con 30 más todavía en la bodega. Con lo cual llegamos a un incremento de camas de CTI del 50%. Eso es previsión. Entonces, si previmos todo eso, si nos pudimos dar el tiempo para organizar toda esa respuesta, además hicimos un plan estratégico de recursos humanos para CTI, porque como es un recurso finito, no alcanza a contener las máquinas ni los aparatos, sino que hay que tener también el recurso humano. Hemos trabajado con el sindicato médico, hemos trabajado con la FUS, hemos trabajado con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, y hemos hecho un plan de contingencia para ese manejo. No es lo que nos gustaría estar ocupándonos de CTI, pero nos estamos ocupando de cada punto, desde el diagnóstico, el seguimiento, la internación, el mejor tratamiento disponible, en fin, son una serie de medidas perladas que han sido muy interesantes. El Plan Nacional de Vacunación Anti-COVID es un plan. Para hablar de fechas tenemos que hablar de un programa. Entonces tenemos una confusión semántica. Nosotros el plan, estamos en la 5ª versión del Plan Nacional de Vacunas. ¿Por qué quinta? Porque se ha ido perfeccionando y se han ido agregando ítems y temas y discusiones, y está formado por destacadísimos científicos, tanto de salud pública como de una comisión ad hoc que está integrada por el GACH, más la Facultad de Ciencias, en su sección Virología, la Facultad de Medicina y la Facultad de Química. Entonces, es un grupo calificadísimo de 23 personas que han trabajado enormemente, y me parece un descrédito y un latigazo sin sentido a personas que llevan una trayectoria de 30 a 35 años dentro del Ministerio, una amplia experiencia. Hemos tenido la gran colaboración de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, que además está también en todo lo que es el tema de la logística y el asesoramiento
sobre las diferentes formas de almacenamiento y distribución. Entonces, decir que no se cuenta con un plan, por lo menos, es poco serio. El plan lo que prevé es las etapas a cumplir una vez que se inicia la vacunación, ¿no? Exactamente. ¿De qué manera, a qué poblaciones, exactamente. En qué plazos? ¿En qué plazos? Las fechas de inicio están condicionadas por una parte, al compromiso que nosotros obtuvimos a través del COVAX, que firmamos en octubre y comenzamos a pagar en el mismo octubre. El COVAX es ese pool de compra que propicia la Organización Panamericana de la Salud. Sí, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. El COVAX Facilities es una forma de adelantar cierto dinero que equivalía al 15% de la reserva de un valor promedio sobre un pool de 9 vacunas que en ese momento estaban en desarrollo, que se estimaba en ese entonces, en un valor que no lo tengo por qué decir acá, pero el valor estaba. Y ellos estimaban llegar a unos 2.000 millones de vacunas en el año 2021, solo con este mecanismo, ¿verdad? Y eso generó la parte de la financiación para que los laboratorios pudieran seguir trabajando, porque precisaban oxígeno en momentos de tensión, donde además la OMS también no tenía mucho rubro por otros motivos, que son más conocidos, ¿verdad? De geopolítica. Pero ese es un sistema que le va a aportar a Uruguay una cantidad de dosis de vacunas dentro de un tiempo. Sí, son ¿cuándo? Son 755.000. ¿Pero cuándo? ¿Fines del primer trimestre o en el segundo trimestre? No, nosotros recibimos, va a ser pautada, va a ser en primer trimestre y se inicia, y después continúa en el segundo trimestre. Pero ya está pautado, es decir, antes pensaban que era segundo trimestre, ahora ya es al firme que comienza en el primer trimestre. Ministro, y además de eso... dormimos, digamos, como se dice popularmente, o no fuimos ingenuos en confiar demasiado en ese plan, en el COVAX. Todos recordamos, por ejemplo, el GACH, hizo mucho hincapié también en que esa era la herramienta, ¿verdad?, que se estaba trabajando. Sin embargo, después... No, porque hubieron muchos movimientos paralelos. Bueno, a eso iba, ¿no? Porque muchos países apostaban al COVAX, pero a su vez hacían esas negociaciones bilaterales, ¿no? Igualmente, viste que acá lo que pasa es que esos países de pronto podían apostar por proyectos que después fracasan y pueden mandar a la pérdida miles de millones de dólares sin ningún problema. Y hoy por hoy pasa que hay países que tienen para 4 o 5 veces su población reservada a vacunas. Sí. Y eso genera que el efecto inverso. Hay una oportunidad ahora también de que en el exceso de reserva, y no tienen tanta población para facturar, para vacunar, llega un momento que entran a ofrecer ese sobrante, porque definitivamente están compradas, está reservada. ¿Uruguay ha recibido ofrecimientos de sobrantes de vacunas? No son sobrantes de vacunas, son sobrantes de reservas. Entiendo. Pero ha pasado no eso, son sobras. Deduzco que ha pasado. No quisiera entrar en detalles. Pero además de eso, nunca se perdió el vínculo bilateral con diversos actores. Lo que pasa es que con el diario del lunes es fácil criticar, pero cuando los grupos de estudio de vacunas, que llevaban 13 reuniones realizadas y todas documentadas anexo por anexo, que la llevé ayer al Parlamento, ellos tienen que basarse en material científico. Y el material científico o es el material publicado de fase 3 o es una aprobación de una agencia. Pero había muchos países que habían empezado mucho antes de tener esa fase 3 publicada, ¿no? Digo, a negociaciones y demás, y países incluso Uruguay, que tienen similares características o parecidas. Por ejemplo, Costa Rica empezó a vacunar, hizo un acuerdo con Pfizer, teniendo 2.000 vacunas. Bueno, pero... Sí, Chile esa es mi vacuna. Está bien, vacunaron. Tuvieron el titular. Nosotros vamos por un camino de seguridad. Un camino de seguridad, eso hay que entenderlo. Ser los primeros acá no es necesariamente ser los mejores. Tenemos que tener confianza en nuestros asesores. Yo no soy un vacunólogo, no voy a ser tan atrevido de decir qué es lo que hay que hacer o dejar de hacer. Lo que le puedo decir sí es que nunca se descartaron opciones, que siempre se fue proactivo y que cuando hubieron más resultados de fase 3 o aprobación de agencias, que los propios grupos asesores decían que las aprobaciones de determinadas agencias potentes, como puede ser directamente la OMS, ¿no?, que ahora el 2 de enero... aprobó una vacuna específica, pero la FDA y la EMA, es decir, lo que es norteamericano
y eurocéntrico, ¿sí? Entraron en diciembre a la cancha. Acá ya habían habido una serie de contactos previos que facilitaron que cuando se entró a esa etapa del sprint final de la carrera, decir, bueno, vamos a sumarnos, deme material, acuerdo de confidencialidad aquí, allá, 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 allá. 6, 7 acuerdos de confidencialidad y acceso a la información para el grupo de asesores, para hacer algo seguro. Es muy importante la eficacia y es muy importante la seguridad. Y es muy importante que Uruguay, además, permita la accesibilidad. Esos son los 3 pilares de la vacunología: seguridad, eficacia y accesibilidad. Y Uruguay, algún país que hemos estado en Zoom trabajando, se han sorprendido de decir que es gratis la vacuna. Sí, en Uruguay damos 13 vacunas gratis. Es decir, Uruguay es aún pero esta teniendo vacuna ese gobierno en el mundo se está aplicando de manera gratuita. Sí, también. Es un cambio, porque no todas las vacunas en el mundo son gratuitas. Porque lo que usted dice es que es relativamente original de Uruguay, que el sistema de vacunación en general sea siempre fue gratuito. En general es gratuito. Lo que es todo el plan regular de vacunaciones es gratuito. Pero Acá cuando no usted dice nada usted dice, como dijo el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, no estamos hablando de la vacuna más barata o la más rápida, estamos hablando de la vacuna más segura. Exacto. Usted está diciendo entonces que hay vacunas que no son seguras. Usted se está que tenemos que tener las garantías, porque la gente quiere saber que cuando se está vacunando con una vacuna que fue estudiada en fase 3, que fue validada por agencias internacionales, que contamos con los elementos de juicio para ponderar su seguridad. Porque en todos estos hay que saber que lo que se llaman los ESAVI, o efectos adversos atribuibles a la inmunización, los hay leves, los hay moderados y los hay graves. Entonces se trata de valorar todo eso, ¿no? Es decir, lo que son leves y los moderados, bueno, son los locales, enrojecimiento en el lugar de punción. Los moderados es fiebre, un cuadro tipo febril que puede existir, como ocurre con la vacuna antigripal. Y después están los graves que determinan determinado otro tipo de patología. Y es por ese dicho motivo es que es muy importante la vigilancia de estos potenciales efectos adversos, y por eso es importante tomarse el tiempo para el análisis y contar con los estudios, porque como el mundo no es solamente eurocéntrico y americocéntrico, sino que también existen otras oportunidades en otros mercados productores de vacunas de alto nivel. Usted está pensando en China, está pensando en Rusia, está pensando en India. India tiene una licencia de AstraZeneca, quiero decir, y es el mayor productor mundial de vacunas, Institute Serum of India, y está dentro del mecanismo COVAX. Pero lo que quiero decir es, todo con garantías, o sea, estudio fase 3, agencias reguladoras de peso, y lo más importante que le importa al país es seguridad para cuando comencemos a vacunar. ¿Cuándo comenzamos a vacunar? Cuando Presidencia firme los acuerdos correspondientes. Nosotros aportamos nuestro granito de arena desde el punto de vista técnico y ellos aportan todo el peso institucional. De meter el Dijeron en la conferencia de prensa del martes, presidente, secretario de Presidencia, contactos internacionales, llamadas, en fin, toda esa presión que... A ver, pero ¿cómo es eso? Porque se enfatizó en la conferencia de prensa del martes en que la selección de las vacunas a comprar será una decisión científica. Incluso dijo Penades, lo científico por encima de lo político. Cierto. Pero después quien negocia es el presidente de la República. ¿Cómo es eso? ¿O encabeza la negociación el presidente? ¿Cómo es eso? No, pero siempre bajo el manto de lo científico, ¿no? No negocia cosas que no tengan una bendición científica. A partir de la recomendación científica. A partir del ámbito serio, presidente o el gobierno. Serio y avalado por la Comisión de Vacunas, con estudios de fase 3 o estudios intermedios de fase 3 o aval de agencias internacionales, se avanza sobre ese territorio firme, territorio seguro. Acá no se hacen saludos a la bandera. Es decir, ¿ustedes habrán visto algún video? ¿Ustedes vieron el video de Grecia? No tengo que meterme en esas cosas. No se meta. Una filmación y llegaron 2 bultos de vacuna. Entonces,
Acá este es un gobierno en serio, es un gobierno que no se toma las cosas a la ligera. Podremos demorar un poquito más o un poquito menos en cuanto a la elección, pero cuando se defina ese camino va a ser un camino que asegure la transparencia, que asegure el acceso a la información científica, que esté respaldado. ¿Y Uruguay negocia solo con los laboratorios? Uruguay está tratando de colarse entre los grandes, dijo ayer el presidente de Lacalle Pou. Y desde la oposición sostienen, acá lo lógico sería lo contrario, sería negociar en conjunto con otros países para tener fuerza en esa tratativa. Con el COVAX ya lo hicimos por 2.000 millones de vacunas, ¿no? Ahora se trata de llegar antes, en función del cambio epidemiológico. Es decir, hubo una... Si quizás hoy estuviéramos igual que en octubre, quizás no habría una aceleración. Pero también es cierto que a partir del 2 de diciembre, que se comienza la vacunación en el Reino Unido, que dicho sea de paso, empezó la vacunación y están en un confinamiento severo, ¿verdad? Sí, acaban de extenderlo. No falto a la verdad diciendo eso, ¿no? Confinamiento severo. Alemania, confinamiento severo. Y están vacunando. Entonces, por eso yo les decía que la vacuna es importante, va a ser extraordinario. Uruguay tiene su tradición de vacunación, pero no podemos bajar las medidas hasta tanto no esté un buen porcentaje de la vacunación, de la población vacunada. Lo último, para ponerle un punto, porque si me guío por las consultas de los oyentes, si me guío hasta por el índice que teníamos antes de empezar, todavía faltan preguntas. Pero hablando de vacunas, ¿qué dice el Ministerio de Salud Pública sobre la gestión que el CASMU, una de las instituciones de asistencia médica, avanzó para comprar la Sputnik, la vacuna de origen ruso? ¿Cómo entra en este cuadro una iniciativa como esa? Yo ya lo expresé en la conferencia de prensa, no me quisiera repetir. Las vacunas tienen que seguir el camino de registro legal y generalmente son laboratorios los que hacen los registros de las vacunas, o se hace un procedimiento de registro de emergencia, como está haciendo en el mundo en este momento. Pero va a pasar eso, puede pasar eso, que aparte de lo que compre el Estado uruguayo, instituciones privadas tengan sus vacunas. El Uruguay apuesta por una vacunación integral a toda su población a cargo del Estado. Ese es el objetivo, como lo ha sido siempre. Pero aparte va a existir ese otro canal. Es que ni registraron la vacuna. No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Pero puede ocurrir eso, si la registran, etcétera. Nosotros vamos por la vía de inmunizar a la población por parte del Estado. Esa es nuestra vía y es nuestro camino definido. Bueno, tuvimos alargue. Se extendió el tiempo reglamentario para que entrara el tema vacuna. Ministro Daniel Salinas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y que se haya quedado tanto tiempo. Además, volvemos a conversar en los próximos meses. ¿Volvemos a conversar o no? ¿O no va a hablar demasiado? No. Ya lo dijo el presidente Vázquez. PPS ahora. ¿Usted ahora se afilia al PPS? Bueno. Sí. A veces menos es más. Ya volvemos. Viene con atraso, pero viene la tertulia de este jueves.